Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana os traemos un nuevo vídeo de bolsa y un nuevo análisis de otra de las grandes compañías energéticas que tiene España, que es Naturgy. Para los que no os suene el nombre Naturgy, Naturgy es la unión de la antigua Unión Fenosa y Gas Natural. Es un monstruo en toda la industria gasística de España. Como ya sabéis, para analizar las compañías solemos seguir un esquema, así que lo vamos a seguir como podamos y vamos a intentar ser breves para no tener un vídeo de 30 minutos como el de Red Eléctrica. Entonces, la descripción de la compañía. Naturgy es un grupo energético internacional y cuando decimos que es energético nos referimos a que tiene dos vertientes. Por un lado es una gasista y por otro lado es una eléctrica. Ya sabéis que dentro del gas pues tendríamos dos segmentos, como podríamos decir, que es por un lado la distribución de gas y por otro lado la comercialización de gas. Y dentro de la vertiente eléctrica, pues ya sabéis que tenemos tres segmentos, que es la generación de electricidad, la distribución de electricidad y la comercialización de electricidad. Naturgy luego tiene otros negocios, otras líneas de negocio, pero que no son relevantes ahora mismo. Eh, y como también hemos dicho que es un grupo internacional, pues es importante saber dónde tiene presencia. Tiene presencia en todo el mundo, pero de especial relevancia es España, algo que tiene en Europa, pero poquito, y luego todo lo que es en América Latina, que ellos lo dividen entre sur y norte. Pasamos ahora al análisis de los segmentos. Si alguno se ve el informe anual de Naturgy, veréis que los segmentos que voy a describir ahora, que no son exactamente los que están en el documento, y eso es porque el management decidió cambiarlos el año pasado y a mí no me gusta mucho como lo han hecho porque no te da una visión clara de qué segmento va bien y qué segmento va mal. Así que, si me permitís, voy a utilizar los segmentos que la compañía venía utilizando desde hace años, que tienen mucho más sentido. Un momentito que abro la hoja de Excel. Pues los segmentos de esta compañía son generación de electricidad, redes de electricidad, comercialización de gas, redes de gas y luego la infraestructura que tiene en el Magreb, que es un gasoducto que conecta Argelia con España, que seguro que lo habréis visto en las noticias porque hace muy poco tuvo que ir Pedro Sánchez para que nos bajaran el precio del gas. Bien, vamos a empezar ahora a meternos un poco más dentro de estos segmentos. No tanto la contabilidad, sino a qué se refieren y cómo contribuyen a la compañía en general. Bueno, como os podéis imaginar, los segmentos que más beneficios traen a este tipo de empresas, y si habéis visto el vídeo de Endesa o de Iberdrola, lo sabréis, es todo lo que tiene que ver con la distribución de o electricidad o gas. ¿Por qué? Porque son negocios muy regulados en los que el Estado te paga por mantener y mejorar la red que conecta los puntos de transporte de electricidad hasta el consumidor último. Ya sabéis que, por ejemplo, en el caso de la electricidad, se genera en plantas, luego esa electricidad pasa al cableado de alta tensión, que lo tiene todo red eléctrica, y luego eso llega a subestaciones y ahí es donde las compañías eléctricas lo cogen y lo llevan hasta el último consumidor. Eso son las redes de distribución en electricidad. Para el caso del gas es parecido, pero no va por redes, sino que va por gasoductos, y entonces es muy parecido. El gas se suele traer en buques o se almacena y de ahí lo coge Enagas, que lo lleva por toda la red de gasoductos principales y luego eso llega a otras estaciones más pequeñas y ahí lo recoge Naturgy y se lo lleva hasta el último consumidor. Esas son las redes de gas. Y como os podéis imaginar, en las redes eléctricas hay algo más de competencia porque tienes a Endesa y tienes a Iberdrola, pero en las redes de gas apenas hay competencia. Estamos hablando de que Naturgy es casi un monopolio estatal en lo que concierne a llevar gas desde esas estaciones donde deja Enagas el gas hasta el último consumidor. Si os queréis hacer una idea de los números,
Pues en electricidad, por ejemplo, estamos hablando de que Naturgy pues gana más o menos al año en ingresos entre unos 4.000 y unos 5.000 millones, una cosa así. Lo que pasa es que, claro, a nivel de EBITDA, pues se queda en unos 1.000 millones, una cosa así. Es decir, el margen es como de alrededor de un 25%. Es cierto que en este tipo de grupos energéticos, como son internacionales, es importante ver cómo se reparte, porque a lo mejor le está yendo muy bien en España, pero le está yendo muy mal en el resto del mundo. Y lo que vemos, si dividís por ejemplo, el segmento de redes eléctricas en lo que tiene en España y lo que tiene fuera de España, que como ya os he dicho, sobre todo América Latina, pues veréis que en España es más o menos lo mismo, pues tiene unos ingresos de 800 millones y tiene un EBITDA de alrededor de 600, alrededor de 600 millones, y en América Latina pues es mucho más porque la red es mucho más extensa allí. Estamos hablando de que tiene unos ingresos de alrededor de 3.000 millones, 4.000 millones los mejores años, pero que el EBITDA se queda en 600 millones. Es decir, en nada, los márgenes en España son muy superiores y eso es obvio porque en América Latina tienes que, aparte de que tienes todos los riesgos de gobiernos corruptos, pues tienes además todo el problema de que tienes que hacer toda la red tú, tienes que encargarte del mantenimiento, y eso es mucho más complicado porque son economías que todavía están creciendo y no como la nuestra, que ya está desarrollada, aunque no lo parezca. Luego, esto en redes de electricidad. Si nos vamos a las de gas, que es el otro segmento que nos interesa, pues veremos que Naturgy más o menos pues tiene unos ingresos de alrededor de 4.000 millones o 5.000 millones. Es decir, es una orquídea un poco grande, pero es más o menos el rango por donde se mueve. Y aquí vemos que los márgenes pues son muy parecidos. Estamos hablando de que un año estás ingresando 5.000 millones, pero luego te quedas con unos 1.500 millones, una cosa así. Son márgenes buenos porque ya sabéis que en los grupos energéticos, cuando comparamos estos márgenes con los de generación, nos podemos asustar. Lo mismo para las redes de gas. Si os vais a mirar cómo son en España y en América Latina, pues veréis que en América Latina por el mismo motivo son más altos, es decir, se ingresa más en América Latina, pero el EBITDA que tienen es mucho menor. Para que os hagáis una idea, en España la contribución de las redes de gas traen a la empresa algo así como unos 1.200 millones, suele además ser siempre casi el mismo número, y el EBITDA es de unos 935 millones, sí, 935 millones, todos los años parecidos, entre 900 y 800. Es decir, casi todo es cash. Lo que pasa es que en América Latina no lo es. Estamos hablando de que metes 3.000 o sí, alrededor de 3.000 millones, y que sin embargo te quedas con apenas 600, unos 600 millones. Es decir, los márgenes en España son mucho más altos. Para los que os atreváis a mirar los segmentos de generación, a lo mejor os lleváis un infarto porque estamos hablando de que, por ejemplo, en la generación de electricidad, Naturgy está ingresando entre pues más casi 6.000 millones, pero es que se quedan con 900 millones, una cosa así. Es decir, los márgenes son malísimos, malísimos. Aquí estamos hablando de que es decir, la gran parte de los ingresos de las compañías energéticas y de Naturgy también vienen de la generación de electricidad o la comercialización de gas, que a fin de cuentas es algo muy parecido a la generación de electricidad. Y lo que vemos es que los márgenes en esos sectores, en esos segmentos, son bajísimos. En el de electricidad son bajos, pero es que si os vais al de la comercialización de gas, os, os dará un infarto, porque estamos hablando de que Naturgy ingresa alrededor de 10.000, 11.000, 13.000 millones los mejores años, pero es que de todo eso se queda algo así como 400 millones de Vita. Es decir, es nada, absolutamente nada. Pero bueno, lo que nos va a interesar aquí es resaltar la fortaleza que tiene Naturgy en todo lo que son las redes de distribución de gas y de electricidad. Y ahora vamos a explicar por qué.
Naturgy es una empresa que se encuentra en un proceso de transformación, como otras empresas en el sector eléctrico. Y eso se debe a que tiene que, por un lado, que el gas cada vez queremos que pese menos en el mix energético y por otro lado porque dentro de lo que es generación de electricidad, Naturgy está muy atrasada en todo lo que se refiere a energías renovables. Los que no lo sepáis, en otros vídeos ya hemos comentado la importancia que tienen las energías renovables dentro del segmento de generación de una empresa energética, porque son energías que te pagan mejor. Lo que pasa es que requieren de mucha inversión al principio. En el vídeo de Iberdrola explicamos su estrategia. Naturgy la podríamos clasificar como esa empresa que está a la cola. Es decir, si os imagináis en España el mapa energético, pues tendríamos Iberdrola, la más avanzada de todas, luego tendríamos Endesa y luego tendríamos Naturgy. Esto en lo que concierne a la generación de electricidad o generación de energía en general, porque el gas a fin de cuentas es otra forma de generar energía. Entonces, eso se ha visto, por ejemplo, en la cotización de Naturgy. Es una empresa que ha perdido una cantidad importante y es la más atrasada de todas en lo que viene a ser recuperación desde el COVID. Incluso después de la subida de esta semana, todavía está, creo que un 15 o un 20% por debajo de lo que cotizaba a primeros de año. Y aquí pues eso se nota, por ejemplo, en el balance de la compañía. Tú te miras los activos que tiene la compañía y ves que año tras año, pues los activos valen menos y valen menos porque, porque esos activos que, por ejemplo, tenías en la generación de gas o de electricidad, pues ya no valen lo que supuestamente valían porque todo se está empezando a mover poco a poco en las renovables y si tú te quedas con esas plantas que tienes de ciclo combinado o con plantas de carbón o vamos, con plantas que no sean renovables, pues eso se refleja en el valor de los libros. Ya no valen lo que valen. ¿Qué es lo que se podría resaltar, por ejemplo, de Naturgy? Pues a mí lo que me gustaría decir es que aunque el beneficio por acción pues lo veréis unos años, es bastante, pues por ejemplo, el año pasado perdió mucho dinero porque tuvo que revisar los activos que tenía y por tanto eso lo veis en la depreciación o en el deterioro de los activos y veis que ha perdido muchísimo dinero. Pero eso no se está reflejando tanto en lo que viene siendo el cash flow de la compañía, es decir, el cash que gana. De hecho, veréis que el único inconveniente de la posición de caja que tiene Naturgy es que está repartiendo un dividendo bastante alto respecto a lo que está ganando en cash. Y eso sí que puede ser un poco más preocupante. Por ejemplo, si os cogéis los 5 últimos años del cash flow que tiene, por ejemplo, la compañía, lo que podréis ver es que más o menos está invirtiendo está invirtiendo una gran cantidad de dinero. Es decir, la compañía gana mucho, tiene mucho flujo de caja porque por esos negocios que hemos dicho antes recurrentes y los de generación que aunque los márgenes no sean tan buenos, pues traen dinero, pero luego tiene que dedicar mucha parte de esa cash que recibe a reinvertir porque tiene que hacer la transición ecológica. Y por eso estamos hablando de inversiones de entre a veces incluso vamos, el 100% de la cash que recibe. Entonces, el problema, ya sabéis que con el cash se pueden hacer tres cosas. Se puede invertir, se puede repartir como dividendos o te lo puedes quedar en reservas en la compañía. Y el problema de Naturgy es que si cogéis, por ejemplo, el ratio entre el, el operating cash flow y cogéis, y cogéis si es decir, si cogéis el cash flow total y a eso le quitáis inversiones y luego a eso le quitáis dividendos, lo que veréis es que la compañía está pagando demasiados dividendos para la caja que está generando y eso a largo plazo ya sabéis que es un problema. Por eso Naturgy, el que la compre, por favor que no la compre por el dividendo, la tiene que comprar por otra cosa porque ese dividendo el management dice que no está en cuestión, pero yo creo que tiene pinta de que esté en cuestión.
A nivel de endeudamiento, la compañía no está mal, es decir, no tiene grandes problemas. Estamos hablando pues de que tiene unos intereses sobre EBITDA de alrededor del 14%, una cosa así, que su deuda neta sobre EBITDA es de 4 veces, es decir, en Agas está muchísimo peor, por ejemplo. Así que no, tampoco no es una gran preocupación. Y entonces ya que vamos a ir concluyendo el vídeo, a mí lo que me parece es que Naturgy es una compañía que vale la pena, sobre todo si la gente que la ha comprado hace unas pocas semanas, porque es una compañía que, queramos o no, es una energética y que por tanto tiene que estar pues entre el 12 y el 14 a nivel de PER. Más allá sí que puede ser un poco conflictivo, pero y está, vamos, es decir, si tú te coges, por ejemplo, lo que gana más o menos normalizado en los últimos 5 años, veréis que estaba casi a per 10, es decir, estaba tirada de precio y que comparado, por ejemplo, a sus competidores también estaba tirada de precio. Así que no diremos que es una inversión, ya sabéis que nos gusta decir que hay compañías excelentes, buenas, mediocres y malas, pues diremos que es una compañía mediocre que está tomando el camino necesario para convertirse en una compañía buena. Y eso se está notando en el precio, desde que Naturgy anunció que iba a lanzar su megaproyecto de renovables, pues el mercado va cogiendo confianza en Naturgy. Luego, aparte de que como está en el sector del gas, que después del petróleo y el carbón es de los más castigados, pues en la medida en la que la gente se da cuenta de que el gas no va a desaparecer mañana, pues empiezan a castigarla un poco menos. Y de ahí que el Royal Bank of Canada y creo que Citigroup dijeran que esta compañía está muy barata y tienen toda la razón del mundo. Y hasta que no llegue, por ejemplo, a los 20 euros, una cosa así, seguirá estando barata. Bueno, hasta aquí el vídeo. Por favor, dejadnos en los comentarios cómo queréis que hagamos estos análisis de compañías y si alguno está interesado, también os enseñaremos el Excel que preparamos para ver cómo es la compañía y hacer todos estos cálculos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente análisis de compañía que muy probablemente sea Repsol. Hasta pronto.